Señor y Padre Celestial, ahora nos disponemos a aplicar nuestro pensamiento, a disponer nuestro oído y nuestro corazón para escuchar su voz por medio de la exposición de las Escrituras. Necesitamos que usted hable a nuestras vidas, que usted nos recuerde su voluntad para con nosotros, que usted nos confirme en el camino al cual nos llama a transitar. Necesitamos, Señor, que usted renueve nuestra visión, nuestro entendimiento, que podamos ver más claramente, que podamos entender más perfectamente, Señor, lo que usted está haciendo en nuestras vidas, lo que usted quiere de nosotros, lo que usted se ha propuesto hacer con nosotros. Le damos gracias, Señor, por la oportunidad y por la bendición de que con libertad y sin impedimento podamos reunirnos para escuchar su palabra, para compartir su palabra, para estar, Señor, como delante de su presencia. Bendíganos como solamente usted lo puede hacer, se lo pedimos en esta hora, en el nombre de aquel que murió y resucitó por nosotros. Amén. Asuntos del corazón. Cada cierto tiempo, no sé, me veo atraído a hablar sobre este tema. Comencemos con lo siguiente. Hay una fotografía allí. ¿Algún conocido de ustedes? No. Y eso fue en 1700, en los años 1700. Ya se usaba el pelo largo. Ya, no, nos escandalizamos con los jóvenes de hoy. No quieren cortarse el cabello, quieren andar con las melenas, pero no, ya en esos tiempos habían pelucas y todo eso. Y los hombres tenían esa apariencia. Y no eran raros, eran hombres. Él fue un gran pensador que influyó en toda su generación y en el mundo moderno, hoy como lo vemos. Rousseau, nacido en Ginebra, Suiza, uno de los pensadores y filósofos más destacados de su tiempo, especialmente por sus perspectivas y consideraciones sobre la naturaleza del ser humano. El hombre comenzó a pensar y a reflexionar y a escribir y a hablar acerca de la orientación del ser humano y su comportamiento. Y uno de las ideas fundamentales de él, que surgió como una novedad en ese tiempo, era de que él dijo que el ser humano es bueno por naturaleza. Él dijo, el ser humano es bueno, nace bueno, pero lo corrompe el ambiente, lo corrompe la sociedad. A medida que crece se daña. Pero este hombre decía, el ser humano nace bueno, el problema es que luego por el ambiente, las influencias, se corrompe, la sociedad lo corrompe. Decía que el ser humano nace puro, sin una estructura moral que condicione o que afecte su comportamiento. Y ese planteamiento de él cuadró perfectamente con el de muchos otros pensadores de su tiempo que estaban como que rompiendo y cortando las amarras de todo lo que tuviese que ver con el pensamiento de Dios, con la Biblia, con la religión. Y decían, no, ya vamos a deslastrarnos de esas supersticiones, de esas ideas, y vamos a pensar en un nuevo hombre. Vamos a buscar la felicidad, decían toda esa gente, pero ya basta de buscar la felicidad en el cielo, de esperar la felicidad en el cielo. Vamos a buscarla acá en la tierra. Y debemos encontrarla acá en la tierra, no sobre las bases de la enseñanza bíblica, sino sobre las bases de la razón, de la crítica, de la libertad de conciencia, que cada quien sea libre de todo prejuicio religioso. La idea era construir un nuevo mundo en el que la libertad, el progreso y la felicidad estuviesen al alcance de todos,
sin necesidad de hablar de Dios, ni de la Biblia, ni de enseñanzas, según ellos, supersticiosas. El hombre, decían ellos, y todavía hay quienes hoy lo dicen, es bueno, solo es cuestión de saberlo educar. No es un pensamiento tan extraño para nosotros. Todavía hoy eso es lo que se enseña, todavía hoy eso es lo que se dice. No, el problema es la educación. No, el problema es el capitalismo que nos corrompe a todos. No, el problema es aquello. Pero esa idea de que el ser humano es bueno, que solo es asunto de educación, es una ingenuidad. Es un engaño, para decirlo de esa forma, ¿no? Solamente basta ver la historia de todas las personas que han estado sobre esta tierra. La experiencia de todos los seres humanos contradice esa idea. La experiencia de todos los hombres y mujeres que han pasado sobre esta tierra contradicen el hecho de que el ser humano nazca bueno, sea bueno. La historia de cada uno de nosotros, pero la historia de la humanidad, la historia de las naciones, el ver cómo ha sido la vida sobre esta tierra en las sociedades, desdice completamente de que el ser humano sea bueno. Pero no deja de ser tentadora esa idea. No deja de tener cierto atractivo, de creer, de llegar a pensar, no, es que el ser humano es bueno. Todavía eso resulta atractivo, porque en cierta forma pone la responsabilidad sobre otros. Es que lo dañan, es que lo maleducan, es que tiene malas influencias, que si no fuera por esa educación, que si no fuera por esas ideas, que si no fuera por eso, el ser humano sería bueno. Que si no fuera por esto, la vida sería diferente en este planeta. Que si hubiese una más y mejor educación, la vida sería diferente. Que si hubiese más dinero y más riquezas materiales para todos, la vida sería diferente. Que si hubiese un mejor sistema de gobierno, la vida sería diferente. Resulta atractivo el pensamiento, pero es falso. Porque saca del escenario a Dios y su autoridad, a Dios y sus propósitos, al Dios santo y el hombre, el ser humano que tiene problemas. Él tiene problemas en su esencia con ese Dios santo. Y al sacar del escenario ese hecho de que el hombre es un ser moral, no es un ser indiferente ni amoral, es un ser moral, creado por Dios para vivir en la justicia y en la santidad. Al sacar del escenario ese hecho, entonces todo lo demás pierde validez. Nos deja como buenas criaturas que simplemente no saben vivir. Es como decir, no, nosotros somos todos buenos, pero no sabemos cómo vivir. Y es que definitivamente una de las cosas más difíciles para nosotros es llegar a reconocer, poder reconocer nuestra maldad. Y más difícil es llegar a aceptar, a creer, a convencernos de que somos malos. De que somos malos por naturaleza. Y de que si no fuese por esa influencia bendita de Dios, que siempre está presente, que ha estado presente, que no ha abandonado al ser humano desde tiempos inmemoriales, si no fuera por esa influencia de Dios, nosotros seríamos. Pero si hay algo bueno en nosotros, ha sido por la influencia de ese Dios bueno, de ese Dios de amor, de ese Dios recto, de ese Dios que nos quiso para el bien.
Pero si no, nosotros seríamos, en el más completo sentido de la palabra, esas ovejas descarriadas que no tuviesen remedio, que no tuviesen remedio. Es muy difícil, repito, de aceptar ese hecho de que hay un problema en nosotros, de que estamos dañados, que somos malos, que hay una raíz de maldad en nosotros. Es muy difícil de aceptar, a menos que la gracia de Dios nos convenza de ello. Y una de las primeras cosas que la obra de Dios hace es convencer a la persona de su maldad. Una de las primeras cosas que Dios hace cuando comienza a alumbrar al corazón, el alma, el pensamiento de alguien es convencerle de que tiene un problema, convencerle de su maldad. Hubo un africano por allá en el año 300 y 400. Se llamó Aurelio Agustín. No se usaban apellidos en ese entonces. Eso que alguien lo investigue, desde cuándo se comenzaron a usar los apellidos, pero antes no se usaban apellidos, eso no existía. Y él se llamaba Agustín, Aurelio Agustín. La gente los diferenciaba por la ciudad donde vivían, y a él se le conoce como Agustín de Hipona. Vivía en la localidad de Hipona, en África, africano, descendiente de tribus africanas. Es considerado Agustín, es considerado el más grande pensador del cristianismo en el primer siglo. En el primer siglo, durante los primeros 1000 años de la historia de la iglesia, este hombre es considerado por algunos el máximo pensador del cristianismo. Agustín, después de haber pasado por la filosofía, por la retórica, de gustar la fama, la notoriedad pública, de haber abrazado un sincretismo de religiones, pensaba, creía, agarró lo que se define como el maniqueísmo, una mezcla entre las enseñanzas de Buda, de Jesús, de no sé quién más, y en esa mezcolanza estaba este hombre tratando de entender, tratando de buscar, de comprender la verdad. Estudió casi toda la literatura de su tiempo, pero siempre estaba insatisfecho. Dice, no, pero es que esto no explica el problema del mal. Todas estas teorías no dan razón del problema que yo veo del mal, de la maldad en el ser humano. Y no fue sino hasta cuando tenía 31 años de edad y había corrido mucho, y de África se dirigió hacia Italia y estaba en Roma, en la cuna del pensamiento y de la cultura, donde se encuentra con otro hombre cristiano, Ambrosio, y comienza a escuchar a Ambrosio, y Ambrosio le da para que lea las cartas de Pablo. Le dice, lee este material, las cartas de Pablo, estaban fresquecitas, era el año 300 y tanto, Pablo vivió en el primer siglo. Y le dio a leer las cartas de Pablo y comienza a leer Agustín las cartas de Pablo. Y sus ojos fueron abiertos. Y el hombre entendió, de esto se trata. Y abandonó todas sus teorías, abandonó todo su apego a la religión en la cual se encontraba y se convierte al cristianismo. Y una de las frases, de las muchas frases, y si usted tiene interés y tiene tiempo, lea los escritos de Agustín. Hay muchas cosas que escribió, muy profundas, serán de mucho bien para nuestras reflexiones como hijos de Dios. Pero una de las cosas que Agustín dijo fue esta. Agustín expresó, mi pecado más incurable era el no creerme pecador. Dice, el problema más grave que yo tenía era que yo no me consideraba pecador. Y ese es el problema de todos nosotros antes de conocer al Señor. No nos creemos pecadores, nos consideramos buenos. Y aún muchas veces después de haber conocido al Señor todavía no creemos que tengamos problemas con ese hecho, con el pecado que mora en nosotros. Y es que la tendencia natural, repito,
La tendencia natural de nosotros, la tendencia natural de las personas es la de autoexcusarnos, de no ser tan severos, no ser tan exigentes con nosotros mismos. Pero el reconocimiento del mal, de nuestra maldad, de nuestra pecaminosidad, es un factor muy importante, hermanos, amigos, es un elemento muy importante en nuestra relación con Dios. No estoy hablando solo para los que no conocen al Señor, estoy hablando para los que conocemos al Señor, para la iglesia. El reconocimiento de nuestra maldad, el reconocimiento de nuestra malignidad es un factor, es un elemento muy importante en nuestra relación con el Señor. Porque si nosotros no somos conscientes de nuestra maldad, si nosotros no somos conscientes de lo que late dentro de nosotros, perdonen que redunde tanto, no podremos progresar en nuestro proceso de santificación hacia donde el Señor nos llama. No podremos avanzar. Los que nunca han reconocido la autoridad de Dios sobre sus vidas y están siendo llamados a reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, tienen que reconocer en primer lugar que son culpables y necesitan perdón de sus pecados, que han vivido haciendo lo malo por voluntad propia ante Dios, pero que ahora lo reconocen, ahora lo confiesan ante Él y desean ser beneficiarios del perdón que Dios ofrece en Cristo Jesús para todos los que se reconocen pecadores. Ese perdón es para los que se reconocen pecadores. El que no se reconoce pecador, ese perdón no está disponible para él. Pero para todos los que se reconocen pecadores, el perdón del Señor está disponible en Cristo Jesús. Para todos aquellos que desean recibir un nuevo corazón, para vivir una nueva y diferente vida delante de Dios y delante de los hombres. Pero los que ya somos cristianos, los que ya son creyentes, necesitamos también reconocer la malignidad que está en nuestros corazones, porque, repito, esa es la única manera de que podamos progresar en la senda de la santificación y la pureza de vida para Dios, reconociendo la realidad de las malas inclinaciones de nuestras almas, reconociendo la debilidad, que siempre hay una debilidad espiritual en nosotros, que siempre está allí y que nos es indispensable la ayuda del Señor. Si pensamos, no, es que yo puedo, no, usted va a descubrir tarde o temprano que usted no puede, que sin la ayuda de Dios nada podemos, que sin la ayuda del poder de Dios nada podemos, no podemos. No podremos mantenernos en pie, no podremos mantenernos en el camino, no podremos perseverar en hacer el bien. Como dijo el Señor Jesucristo, es necesario que estemos unidos a Él y que Él esté en nosotros, porque de otra manera no es posible. Juan 15:5. Hay muchos cristianos que piensan que la santidad es asunto de fuerza de voluntad. Y muchos de nosotros, yo no sé por cuánto tiempo pensamos o todavía continuamos pensando que es un asunto de fuerza de voluntad. Y yo le quiero decir en esta mañana, la santidad no es asunto de fuerza de voluntad. Usted puede tener toda la fuerza de voluntad que quiera, que usted crea que puede tener. Pero si usted no se apoya en el Señor, en su palabra, si usted no se humilla delante de Dios reconociendo su maldad y su debilidad, usted no podrá vivir una vida de santidad. Porque no es asunto de fuerza de voluntad, no es del que quiere ni del que corra, dice la Escritura, sino por la obra del Señor, de Dios que tiene misericordia. La santidad es un asunto de dependencia. ¿Y sabe qué es un ser dependiente? Ser dependiente es decir, yo no puedo, necesito que me ayuden. Yo no puedo, estoy impedido, necesito que me ayuden. Y hasta que nosotros no lleguemos a ese punto de decir, Señor, yo no puedo vivir la vida que tú quieres que yo viva. No puedo mantenerme en pureza, no puedo dejar de tener malos deseos, de tener malos pensamientos, no puedo dejar de pecar, no puedo dejar de fallar, no puedo dejar de ser infiel. Hasta que no lleguemos a ese punto, entonces no podremos recibir la ayuda de su gracia y de su poder para que Él entonces diga, conmigo sí podrás.
y apoyados en Él sí podremos. Porque la santidad, repito, es un asunto de dependencia de Dios, de reconocer nuestra total incapacidad, nuestra total debilidad, y en humildad podamos procurar depender de Dios para que nos fortalezca para vivir en su voluntad. Pero con frecuencia tenemos muy buena opinión de nosotros y nos negamos a considerarnos débiles. Al principio pensé que la temática iba por el hecho de desconfiar de nosotros. Deberíamos desconfiar de nosotros mismos, quiero decir. C.S. Lewis, un escritor británico, célebre apologista, pero un gran cristiano y profundo pensador cristiano. Nadie lo conoce hoy, muy poco. Lo conocemos por las Crónicas de Narnia. Todos los niños, las Crónicas, sí, él fue el autor de las Crónicas de Narnia. Pero las Crónicas de Narnia es una serie para adolescentes. Pero él escribió libros profundos para todos en distintas experiencias del vivir. Pero entonces él llegó a expresar en algún momento: ningún hombre sabe lo malo que es hasta que ha intentado con toda su fuerza ser bueno. Y eso es cierto. Hasta que nosotros no intentamos con toda nuestra fuerza ser buenos, es que descubriremos: es que no puedo ser bueno. Y dice el hombre: yo voy a tratar de no mirar a ninguna otra mujer que no sea mi esposa. Y comienza. Y al rato: yo voy a tratar de no pensar mal de nadie. Y el otro: ¿será que es por esto? Y los pensamientos salen solos. Y uno quisiera ponerle un tornillo allí para no pensar lo que no debe. No, ahí está. Y hasta que no nos propongamos, entonces dice C.S. Lewis, ser bueno, no vamos a descubrir que en verdad somos malos. Y tenía razón el hombre, tiene razón. Y yo encuentro que esa afirmación es cierta. No solo para los que no conocen al Salvador, sino también para los que le hemos conocido. Pero que aún no terminamos de entender que hay una lucha que se libra en nuestras almas. Hay una lucha que se libra en las inmediaciones de nuestras propias almas, en el terreno de nuestros propios corazones. Que nuestro corazón es un espacio donde se libra una batalla y que solo con la ayuda del Espíritu Santo, solamente con la ayuda del Espíritu Santo podremos vencer y podremos conquistar y someter nuestro propio corazón para entonces venir y decirle: Señor, aquí está, te lo entrego. Entregárselo, nuestra ofrenda, nuestra propia vida, nuestro corazón, entregarlo como ofrenda al Rey que nos adoptó, al Rey que nos rescató. Fuimos rescatados por un Rey. Hay un reino, hay un Rey en los cielos y hay un Rey que ha de reinar sobre esta tierra. Rey sobre todos los reyes. Su reino no tendrá fin. Así dice la Escritura, su reino no tendrá fin. No es asunto de fábulas, no es asunto de idealizar ideas, no. Él es Rey. Él es Rey. Y Él ha de reinar y nosotros seremos bendecidos de poder reconocer su reino y su autoridad sobre nuestras vidas. Y llegar y presentarle: Señor, esto es suyo. Nuestra propia vida, que usted le diga: Señor, mi vida es suya, aquí está. Se la presento a usted. Y hablando de ese Rey que tenemos por Salvador, que por amor nos salvó al entregarse por entero a nosotros, en aquella cruz, ese Rey dijo, cuando anunciaba su reino, cuando llamaba a los que habían de formar parte a los que habrían de formar parte de su reino, él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23.
Mucha gente se acercó, mucha gente le rodeó. Y me llama la atención que el Señor sería más bien el que los parecía que los ahuyentaba. Y parecía que la gente quería y él como que se las ponía más difícil. No. Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. ¿Estás seguro? Hasta las zorras tienen sus guaridas. Los animales tienen sus madrigueras. Si me vas a seguir, tienes que estar dispuesto a quedar sin nada. Abandonar donde tú estás. Señor, yo te voy a seguir, pero primero deja que entierre a mi padre. No, así no puede ser. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Señor, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna, para heredar la vida eterna? He guardado los mandamientos, he cumplido con esto, he cumplido con aquello. Excelente. Te falta una sola cosa. Vende todo lo que tienes, regálaselo a los pobres y ven conmigo. Eso es muy difícil. Y el hombre se fue triste y dijo, no, yo no puedo hacer eso. Y entonces multitudes le rodeaban y dice el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que hacer lo siguiente. Niéguese a sí mismo, tome su propia cruz cada día y sígame. Para nosotros tomar la cruz puede ser algo solamente imaginativo, ilustrativo, teórico. En aquellos tiempos eso era algo común. Se veían los desfiles de los condenados a muerte. Los condenados llevaban su propia cruz al lugar donde los iban a ejecutar. Al lugar donde los iban a ejecutar. Y entonces los llevaban los condenados a muerte y cada uno llevaba su cruz para luego llegar al lugar y allí los crucificaban y allí los ejecutaban. Pena de muerte. Y entonces cuando el Señor le dice a las personas, tienen que tomar su propia cruz, le está diciendo, ustedes ahora tienen que ser como esos condenados que van a muerte si van a seguirme a mí. Agarrar su propia cruz, llevar donde van a morir y entonces me van a seguir. Negarse a sí mismo, tomar la cruz cada día y entonces podrán seguirme. ¿A qué nos llama el Señor? ¿A qué nos está llamando el Señor? Tendremos que decir, nos está llamando a morir. ¿Nos está llamando a morir? ¿Te está llamando el Señor a morir? Sí, tendría que decirte en esta mañana, el Señor te está llamando a que mueras. A morir a nuestros deseos egoístas, a morir a nuestros deseos vanidosos, a dejar de vivir para nosotros mismos, ya que vivamos para Él. A que todo placer, el placer es un invento de Dios, ¿sabe? ¿Sabe que Dios es el inventor de los placeres y de los gozos y de la alegría? ¿Sabe que es un regalo de Dios? Y podríamos mencionar tantas cosas. El placer sexual es un regalo de Dios. Y no hay nada impuro ni indecente en el placer de la sexualidad, de la intimidad sexual. Dentro del contexto y de los parámetros donde el Señor, para los cuales el Señor los colocó. Por mencionar algo que pareciera lo más carnal y lo menos, no. Pero el Señor Jesucristo nos llama a que todo placer por el cual no podamos alabar a Dios, si hay un placer por el cual yo no puedo glorificar a Dios y alabarle a Él, yo debo renunciar a ese placer. Si yo puedo alabar a Dios por ese placer, está bien. Pero si yo no puedo alabar a Dios
con limpia conciencia, por el disfrute de ese placer, yo debo renunciar a ese placer. Todo placer por el cual no podamos dar gloria y alabanza a Dios debe ser llevado a la cruz. En otras palabras, debe ser llevado ¿a qué? A la muerte. En otras palabras, debe ser llevado a la muerte. Todo aquello que esté centrado en nosotros mismos y donde Dios y su voluntad brillen por su ausencia, si Dios está ausente en eso yo debo morir. Si Dios está entronizado allí sobre eso, gloria a Dios. Pero si el Señor está ausente en eso, yo debo morir a eso. Debe ser puesto bajo sospecha todo aquello donde Dios está ausente y debe ser llevado a juicio para determinar si debe ser llevado a la cruz. Aquellas cosas que nos hacen sentir como si nosotros fuésemos las estrellas sobre esta tierra, como si nosotros fuésemos el centro del universo. Y como dicen unos, no, todo el universo gira sobre mí, alrededor de mí. Todas las cosas se arreglan para que yo sea feliz. ¿Verdad? ¿Qué universo es ese tan extraño? Porque el universo real, en el universo de verdad, todas las cosas giran para la gloria de Dios. Para la exaltación del nombre de Dios y no de nosotros. Entonces todo aquello que nos quiera hacer sentir como que nosotros somos, el refrán bien ordinario, la pepa del queso. Qué ordinario. Pero como que si nosotros fuésemos lo máximo, los protagonistas, eso debe, el Señor nos llama a renunciar a eso, a esos pensamientos, a llevar eso a la cruz. Todo pensamiento que nos proponga vivir como si nosotros fuésemos el centro, debe morir en la cruz. El apóstol Pablo, quien fue instrumento escogido por Dios, Pablo, el instrumento del Señor para sentar las bases de cómo se debe vivir la vida cristiana, Pablo dijo lo siguiente en 2 de Corintios 4 del 10 al 11. Faltó una C allí a la cita, Corintios. Pablo dijo, llevando en el cuerpo siempre por todas partes. Pablo decía, nosotros vivimos así. Pablo, ¿cómo viven? Pablo dice, vivimos llevando en el cuerpo siempre, ¿qué cosa? Dice la muerte de Jesús. Pablo dice, nosotros vivimos llevando en el cuerpo la muerte de Jesús. Y él dice, para que también la vida de Jesús se pueda manifestar en nuestros cuerpos. Para que la vida de Jesús se manifieste en nosotros, para que la vida de Dios se manifieste en nosotros, tenemos que llevar nuestro cuerpo a la muerte. Porque nosotros que vivimos, dice Pablo, siempre, no a veces, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Gloria a Dios. Y es lo más grande que podrá pasar, que la vida de Jesús, que el poder de Dios se manifieste en este cuerpo de carne, en este cuerpo de pecaminoso. Convencido de esa realidad, Pablo también expresó, Romanos 7, 18 al 24, y yo estoy convencido, yo sé que esto es así, que en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. Dice Pablo, yo cuando me examino a mí mismo, dice Pablo, cuando me examino encuentro que deseo hacer lo bueno, pero no lo hago. Pero no hago ese bien que quiero. Termino haciendo el mal. Eso es lo que hago. Y si hago lo que no quiero, Pablo concluye, no soy yo, sino es el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. El mal está en mí. El cristiano es como una persona que tiene una vida dividida. El cristiano, el Hijo de Dios, es como alguien que tiene una doble naturaleza. Creo que fue Lutero que dijo, es como que si dentro de mí hubieran dos perros siempre peleando, uno blanco y uno negro. ¿Quién va a ganar? Dice el que alimente más, ese es el que va a ganar. Pero hay una fuerza para el mal que está en mí y hay una fuerza ahora también por la gracia de Dios para el bien que está en mí.
pero yo tengo que ver hacia dónde se va a inclinar, hacia el mal o hacia el bien. Eso queda en nuestra decisión. Y él decía, a quien yo le preste más, ese es el que se va a imponer. ¿A quién le estamos dando nosotros para que se imponga sobre nuestras vidas? ¿Al mal o al bien? Hallo esta ley, dice Pablo, el mal está en mí. Me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela, se opone, le hace la guerra a la ley de mi mente y me lleva cautivo, me arrastra hacia la ley del pecado que está en mis miembros. Cuando me encuentro con esa realidad, Pablo dice, soy un miserable, miserable de mí. ¿Quién me puede sacar? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No ha experimentado eso usted en su vida? ¿No ha experimentado eso? Cuando nosotros nos proponemos honrar, consagrarnos a Dios, nos encontramos que la lucha era más dura de lo que nosotros imaginábamos, que la lucha era más fuerte de lo que nosotros pensábamos. Pero eso que dice Pablo no es una revelación nueva. Eso no es una revelación nueva que tuvo Pablo. El profeta Jeremías, 600 años antes de Pablo, ya lo había dicho. Jeremías había dicho, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Pero antes de Jeremías, 1000 años antes de Pablo, el hijo del rey David, Salomón, el sabio Salomón había dicho, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez durante su vida. Pero tenemos que decir, pero antes de que Salomón lo dijera, antes de que cualquier hombre lo dijera, antes de que cualquier persona llegara a esa conclusión, Dios lo había dicho. Fue el Dios mismo quien lo dijo. Y en el libro de los Orígenes, en Génesis leemos, dice, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y un poco más adelante leemos, y dijo el Señor en su corazón, no volveré más a destruir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Qué problema tan serio en el que nos encontramos ante el diagnóstico de la palabra de Dios, que dice que nuestro corazón está dañado, que no es posible que disfrutemos con ese corazón un nivel saludable de vida para con Dios, para con nuestros semejantes, ni siquiera para con nosotros mismos? Y el diagnóstico dice que no hay remedio, que no hay solución humana, que no hay remedio humano, que no hay solución humana, que nada se puede hacer humanamente, nada se puede hacer humanamente para solucionar ese problema del corazón. No importa cuánto estudie la persona, no tendrá un mejor corazón por estudiar. No importa cuánta educación tenga, no importa cuánta cultura tenga, no importa cuántas horas de formación profesional tenga, el corazón no mejorará. La persona podrá tener todos los doctorados que tenga en cualesquiera áreas, no mejorará su corazón. La persona podrá ser un profesional exitoso, adinerado, rico, multimillonario, no cambiará su corazón, el corazón no mejorará. No hay terapias alternativas que puedan cambiar su condición, porque la solución requiere un nuevo corazón. La solución pasa por un trasplante de corazón. Esa es la solución, un cambio de corazón, un trasplante de corazón. Y es por eso que una de las promesas más expresivas que encontramos en la Biblia es la que está en Ezequiel capítulo 36, 26, que dice, Dios dijo,
os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Bendito el Señor. Y ese versículo presenta esa obra de Dios que tanto necesitamos, que desesperadamente necesitamos. Esa obra transformadora que el Señor se ha propuesto realizar, no en algunos, en todos los que creen, en todos los que reconocen que le necesitan, en todos los que reconocen su problema del mal. Dios ha prometido formar, darnos un nuevo corazón en nosotros. Esa es la solución de Dios, una solución tan drástica y tan determinante como si se tratase de un trasplante de corazón. Podríamos hacer tantas analogías, tratar de establecer tantas analogías, comparaciones. El corazón físico de nosotros, en la manera más simple, alguien dice es una bomba. El corazón bombea sangre. Esa es la función. Pero tan esencial, tan vital, todo depende de allí. Podemos vivir un tiempo sin riñones, podemos vivir un tiempo con limitaciones, sin otros órganos, sin otros miembros, pero no podemos vivir sin el corazón. No podemos vivir sin el corazón. Y así como es tan esencial el corazón para nuestra vida física, el corazón espiritual, el corazón que Dios quiere formar en nosotros, forjar en nosotros, es indispensable y esencial para que podamos llevar la vida que Dios quiere que vivamos y que llevemos. La palabra corazón aparece unas 900 veces en la Biblia, casi 900 veces a lo largo de las Escrituras. Y casi en todas las partes donde se hace mención del corazón en la Biblia, tiene una connotación de relevancia. Es para destacar algo importante que Dios vio, que Dios demandó, algo que no estaba bien allí en la persona, y entonces se hace referencia al corazón, siempre con un matiz de relevancia en lo que se está tratando. A veces pensamos que lo que nos define, y en cierta forma, sí, en ciertos aspectos, que nos define la cultura, que nos define la familia, las tradiciones, que nos define la educación. Pero estrictamente hablando y bíblicamente hablando, lo que a nosotros nos define es el corazón. ¿Sabe qué es lo que le define a usted? Su corazón. A cada uno de nosotros, el corazón es lo que nos define, no nuestra educación, no nuestros logros académicos, sociales o económicos. El corazón es lo que nos define. El corazón es lo que Dios ve. Cuando Dios nos mira, Dios no va a ver cuánto tenemos en la cartera, Dios no va a ver qué tipo de ropa estamos vistiendo, Dios no va a ver otras cosas. Cuando Dios nos mira, Dios mira nuestro corazón. Allí es donde se pone. La Escritura dirá, no, el hombre ve la apariencia, el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón. Dios va allá. El corazón es lo que Dios mira cuando nos examina. El corazón es el espacio y el lugar donde se define el tipo de vida que estamos llevando. ¿Por qué usted vive como vive? Tiene que ver con su corazón. ¿Qué tan exitosa, qué tan productiva, qué tan fructífera ha sido su vida como cristiano? ¿O qué tan estéril es usted como creyente? ¿O somos nosotros, me incluyo? Tiene que ver con nuestro corazón. Tiene que ver con nuestro corazón. Si estamos creciendo o estamos estancados, es un asunto del corazón. Si somos espirituales o somos carnales, es un asunto del corazón. Si estamos viviendo para Dios o estamos viviendo para nosotros, es un asunto de nuestro corazón. El corazón es el lugar donde se acumulan las provisiones que definirán nuestras acciones por la vida.
¿Qué está guardando usted en su corazón? Lo que usted guarde en su corazón, eso es lo que aflorará. Eso es lo que saldrá en su vivir. Lo que abunde en su corazón, eso será lo que se deje ver en su vida. Lo que tenga preponderancia en nuestro corazón, eso será lo que marcará la pauta para las decisiones que tomamos. Nosotros tomamos nuestras decisiones de acuerdo a lo que está predominando en nuestro corazón. ¿Sí me explico, verdad? El cristianismo es una religión del corazón, si me permite usar esa expresión. El cristianismo es una religión del corazón. El cristianismo es una religión del corazón. El corazón es el lugar del encuentro con Dios. En nuestro corazón le santificamos o le deshonramos. Eso se produce acá. Antes que en el templo, se produce aquí en nuestro corazón. Allí le santificamos o le deshonramos. Allí confirmamos nuestra consagración y fidelidad para con Él, o allí nos rebelamos. Cuando nos rebelamos contra la voluntad de Dios, la rebelión comienza aquí. Comienza aquí antes que en nuestras acciones, comienza en el corazón. En el cristianismo el corazón tiene preponderancia sobre lo externo y lo visible. La realidad presente en nuestro corazón, lo que sucede en nuestros corazones, determina el que Dios acepte o Dios no acepte lo que hacemos. Traemos una ofrenda para el Señor. Que Dios acepte la ofrenda o que Dios no la quiera aceptar, no depende del tamaño de la ofrenda. Depende de lo que hay en el corazón. Si Dios encuentra el motivo correcto en el corazón, aceptará la ofrenda, aunque sea como las dos, lo que dio la viuda, las dos ¿qué? Las dos blancas. Aunque sean como las dos blancas, dos cobritos, dos moneditas, eso agradará más al Señor si el motivo del corazón está correcto. Por ello que la palabra de Dios nos insta, nos dice que cuidemos el corazón, como dijimos al principio. Quiero terminar con lo siguiente, una síntesis de muchas citas. No voy a leer las citas, solo voy a enunciar algo y estará la cita allí al lado. Recuerde que estos mensajes están grabados, están disponibles en la página de la iglesia y allí usted puede ver el mensaje escrito y allí puede escuchar el audio, ver el video y repasar, tomar la cita si no le da tiempo o la vista no se lo permite desde acá. Pero vamos a ver algunas citas que nos presentan relaciones, acciones, advertencias, realidades, promesas relacionadas con nuestro corazón. ¿Qué dice la Biblia? Solamente tomé algunas del Nuevo Testamento. La Biblia dice: los de limpio corazón son los que verán a Dios. Mateo 5:8. Dice que el adulterio en el corazón es tan pecaminoso como el carnal. Lo dijo el Señor Jesucristo, Mateo 5:28. La Biblia dice que escojamos bien nuestro tesoro. Lo dijo el Señor también. Que escojamos bien nuestro tesoro, porque donde esté nuestro tesoro, allí va a estar nuestro corazón. Mateo 6:21. El Señor dijo: aprendan de mí que soy humilde de corazón. Eso también es para nosotros. Mateo 11:29. La pregunta: ¿de qué está lleno nuestro corazón? ¿Queremos saber de qué está lleno nuestro corazón? Bastaría que veamos un poco. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué nos la pasamos hablando? ¿Cuál es el tema de nuestra conversación frecuente? Lo que nosotros hablamos, nos la pasamos hablando, eso es lo que está abundando en el corazón. Mateo 13:15 dice que debemos vigilar nuestro corazón. Allí usa una palabra, la Escritura, suena ordinaria, pero dice se engrosó. Yo no sé nada de medicina ni nada de eso. Aquí están hermanos que saben de ello. Pero a veces los médicos dicen: no, tienen las paredes, ¿sí? No sé si esa es la palabra, engrosadas. Entonces, el Señor dijo en una oportunidad: el corazón del pueblo está engrosado.
Y debemos cuidar de que eso no nos suceda con nuestro corazón espiritual. ¿Ve? Vigilar la salud de nuestro corazón. Debemos cuidarnos de honrar al Señor, de que no nos encontremos honrando al Señor con nuestra boca y el corazón no esté allí. Mateo 15:8. Recordar que todo lo malo, todo lo pecaminoso sale del corazón. Mateo 15:19. Solamente los carnales tienen problemas con el corazón. Recordemos que los discípulos, cuando el Señor resucitó, el Señor reprendió a sus propios discípulos y les dijo que estaban siendo, que eran duros de corazón. Y no recuerdo la frase exacta, pero por la dureza del corazón les dijo el Señor a ellos, duros de corazón, para creer a lo que las Escrituras decían. Amar a Dios con todo el corazón, debemos recordarlo siempre, es el principal mandamiento. Amar al Señor con todo nuestro corazón. Mateo 22:37. Cuidad que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de los afanes de este mundo. Lucas 21:34, dijo el Señor Jesucristo. Dios es el que abre los corazones de los que han de creer al Evangelio. Bendito sea el Señor por eso. Ora usted por alguien, ora usted por un familiar al que ama, ora usted por un amigo, ora usted por un vecino, ora usted por... Pídale que Dios le abra el corazón. Dios es el que abre el corazón. Abre los corazones. Romanos 1:21 dice que los hombres, como no glorificaron a Dios, su corazón se entenebreció. No permitamos eso, cuidémonos, glorifiquemos a Dios. Si no glorificamos a Dios, el corazón se entenebrece. Tenemos que glorificar a Dios, debemos vivir para glorificar a Dios. Su vida, usted está acá en esta tierra para glorificar a Dios. Procure glorificar a Dios con todo lo que usted vive, con todo lo que usted hace. Lo puede hacer en todo escenario y en todo lugar. Usted puede glorificar a Dios. En casa, en su trabajo, conversando con los vecinos, andando por el supermercado. Usted puede glorificar a Dios en todo lugar y espacio. Viva para glorificar a Dios. Un corazón no arrepentido es causal de juicio de parte de Dios. Romanos 2:5. El problema no es el mal, que ya sí lo es, pero el problema es la falta de arrepentimiento. Se sabe que estamos mal, tenemos un problema, se sabe que somos pecadores, se sabe que hemos fallado contra el Señor. ¿Qué pide el Señor? Que nos arrepintamos. Y la falta de arrepentimiento es causal de juicio. Cuando Dios ve que las personas no se arrepienten, Dios los castiga, Dios trae sus juicios. Cuando Dios ve que un pueblo no se arrepiente, Dios lo juzga y lo castiga. Cuando Dios ve que una nación no se arrepiente, Dios la juzga. Cuando Dios ve que su iglesia no se arrepiente, Dios trae juicio sobre su iglesia. Siempre, siempre, la falta de arrepentimiento es causal de juicio. Decimos el pecado, sí, pero si el pecado es confesado y nos arrepentimos, el pecado no será un problema. Pero cuando no hay arrepentimiento, Dios trae su juicio. Eso enseña Romanos 1:21. Romanos 2:5, perdón. Nuestros corazones decimos malos, pero el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. ¡Qué maravilla! Nuestro corazón tal vez como una piedra, nuestro corazón seco, no sé, árido como un desierto, y Dios derrama su espíritu. Dios derrama su espíritu sobre nuestros corazones. El amor de Dios fue derramado en nuestro corazón, dice Romanos 5:5. Debemos obedecer de corazón a la palabra de Dios. Romanos 6:17. Dios escudriña los corazones. Romanos 8:27. Los corazones de los ingenuos pueden ser engañados. No sea ingenuo, no se deje engañar. Busque conocer lo que dice la palabra de Dios. Los ingenuos son engañados. Viene cualquiera y les echa un cuento y se los lleva con una historia extraña. Conozca lo que dice la palabra de Dios, conozca la verdad de Dios.
No seamos ingenuos en nuestra fe, no seamos ingenuos en nuestro vivir. Dios nos juzgará por las intenciones de nuestros corazones. Primera de Corintios 4:5. Cristo habita por la fe en nuestros corazones. Efesios 3:17. Lo que hagamos debemos hacerlo de corazón como para el Señor. Colosenses 3:23. Debemos invocar al Señor con corazón limpio. Segunda de Timoteo 2:22. La incredulidad es reflejo de un corazón malo. Hebreos 3:12. Siempre que haya incredulidad en nuestro corazón, podemos decir algo no está bien. Y debemos ir al Señor. Señor, quita esto de mí, cámbiame, sáname, restáurame. Yo no quiero ser incrédulo, quiero creer. Dios ha prometido escribir su ley. ¿Dónde? En nuestro corazón, amén. Dios ha prometido escribir su ley en nuestro corazón. Eso dice Hebreos 8:10. Debemos acercarnos a Dios con corazón sincero. Hebreos 10:22. El corazón es inestable, el corazón es engañoso, el corazón es mañoso, el corazón es arisco. Pero dice la Biblia que el corazón se afirma con la palabra de Dios. Hebreos 13:9. ¿Quiere usted afirmar su corazón, tener un corazón más estable? ¿Quiere usted tener un corazón más reposado? Afírmelo con la palabra de Dios. Únicamente con la palabra de Dios se afirma el corazón. Un corazón con celos, amarguras, contienda, no está en la verdad. No ha conocido al Señor. El doble ánimo que tantas veces nos afecta, el doble ánimo es el reflejo de un corazón impuro. Hoy quiero, mañana no quiero. Hoy tengo ganas, mañana no tengo ganas. Voy a buscar al Señor, no voy a buscar del Señor. Voy a leer la palabra, ya me cansé de leer la palabra. Voy a orar, ya no quiero orar. Voy a la iglesia, ya no quiero ir a la iglesia. Esa inestabilidad, ese doble ánimo es el reflejo de un corazón impuro. Pidámosle a Dios que purifique nuestros corazones. Eso dice Santiago 4:8. Debemos amarnos unos a otros con un corazón puro. Primera de Pedro 1:22. No debemos cerrar el corazón ante la necesidad de nuestros hermanos. Eso nos dice Primera de Juan 3:17. El corazón habla también. ¿Sabe que su corazón habla? Su corazón es como la conciencia. Y el corazón nos reprende. Y a veces decimos algo y no debí decir eso. Y hacemos algo y no debí hacer eso. O vamos a hacer algo y el corazón como que nos da un sobresalto y nos da una alerta para que no hagamos. No debemos, no ignore lo que le quiero decir, no ignore las reprensiones de su corazón. El corazón suyo le reprende. Hágale caso a su corazón también en ese sentido. No ignoremos las reprensiones de nuestro corazón. Primera de Juan 3:20-21. Y por último, para terminar, en Apocalipsis 2:23 dice que el Señor, ya lo hemos dicho de otra forma, es el que escudriña la mente y el corazón. Busque hacer un espacio en su devoción, en su comunión con el Señor, para con calma, sin apuros, llevar su corazón ante la presencia del Señor. Un día iremos por unas cosas, otro día iremos por otras. En algunos momentos habrá algo que nos está dando problemas. En otros momentos será otra cosa, pero siempre vayamos, acuda a la presencia del Señor. Insista, vaya a la palabra de Dios. Déjese examinar, déjese auscultar por el Señor. Déjese aconsejar por la palabra de Dios.
Déjese reprender por la palabra de Dios. Y dé pasos, de pequeños pasos, pero dé pasos. No se quede estático, muévase. Acérquese un poco más al Señor. Incline un poco más, ábrase un poco más hacia aquello que Dios quiere para usted. Dios tiene buenas intenciones con usted. Dios sabe cómo ayudarle a usted en su necesidad. Su problema vital está acá, en su corazón, pero Dios sabe cómo ayudarle, cómo transformarle. Y solamente Él lo puede hacer. Y allí usted hallará, como dijo el Señor Jesucristo, descanso. Descanso para su alma, descanso, satisfacción. Usted dirá, sí, finalmente, sí. Que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga.